Cerrad los ojos un segundo y viajemos a las míticas tardes de fútbol de los años 90. Pensad en los domingos de Transistor, en el carrusel deportivo sonando de fondo y en aquellos campos donde aún se jugaba sobre barro. En esa época, la Liga Española no era solo de los galácticos. Hubo un momento en el que el fútbol más vistoso de Europa no se jugaba en el Bernabéu ni en el Camp Nou. Se jugaba en Galicia y en el País Vasco. Y los culpables de esto no hablaban castellano, hablaban ruso. Hoy, en Balón del Volga, vamos a rebobinar la cinta para entender cómo dos jugadores diametralmente opuestos, el talento rebelde y el motor inagotable, sobrevivieron a la caída de la Unión Soviética para convertirse en auténticas leyendas de España, Alexander Mostovoy y Valery Karpin. Para entender a estos dos, no podemos empezar en Vigo. Tenemos que ir a Moscú de 1990. La Unión Soviética se estaba desmoronando y en medio del caos social y económico, el Spartak de Moscú era un oasis de talento. Allí coincidieron nuestros dos protagonistas bajo las órdenes del mítico Oleg Romanchev, pero la liga rusa de principios de los 90 no tenía dinero. Los jugadores literalmente querían escapar a Occidente para asegurar su futuro. Mostovoy, que ya era una superclase, fue el primero en salir hacia el Benfica. Karpin aguantó un poco más antes de irse a la Real Sociedad. Lo curioso es que, aunque los metemos en el mismo saco, no podían ser más diferentes. Mostovoy era el artista atormentado, pura técnica, visión de juego periférica, pero con un carácter volcánico que los desconectaba de los partidos. Karpin, por el contrario, nacido en Estonia, era un atleta incansable, un líder vocal, competitivo hasta la enfermedad y tácticamente perfecto. Uno ponía la magia, el otro los pulmones. El destino quiso que ambos se reencontraran en el Celta de Vigo en 1997, y lo que pasó allí fue histórico. Convirtieron a un equipo humilde en el Eurocelta, una máquina que humilló a la Juventus, al Aston Villa y al Benfica por toda Europa. Mostovoy se convirtió en el zar de Paleidos. Jugaba con las medias bajadas, daba pases sin mirar y marcaba goles de falta antológicos. Karpin era el motor de la banda derecha, el jugador que no paraba de correr en el minuto 90. Pero ojo, que no nos quedemos en la superficie. Su relación no era de mejores amigos abrazándose, eran dos egos gigantes. Eran tan competitivos que la tensión a veces explotaba. Su momento cumbre de locura llegó en el año 2000, en un partido en el Molinón. El Celta iba perdiendo y Mostovoy, en un ataque de rabieta, decidió irse del campo. Simplemente empezó a caminar hacia el vestuario. Karpin tuvo que ir a buscarlo, agarrarlo de la camiseta y gritarle para que volviera a jugar. Se respetaban profundamente, pero saltaban chispas. Karpin finalmente dejó el Celta, pero su historia en España aún guardaba un capítulo brutal. Volvió a la Real Sociedad con 33 años, una edad en la que muchos se retiran, y sin embargo, en la temporada 2002-2003, junto a Nihat, Kovacevic y un jovencísimo Xavi Alonso, Karpin lideró a la Real rozando el título de Liga contra los Galácticos del Real Madrid hasta la última jornada. Esa Real Sociedad es historia pura del País Vasco y del fútbol español, y el abuelo Karpin era el cerebro y los pulmones de aquel equipo. Karpin y Mostovoy, el motor y la magia, dos jugadores que llegaron del frío para enseñarnos que el fútbol del este tenía muchísima calidad. Y ahora os lanzo la pregunta obligada a los más veteranos del canal. Si pudierais fichar a uno de los dos para vuestro equipo en su mejor momento, ¿a quién elegiríais? ¿A la elegancia de Mostovoy o a la garra de Karpin? Dejadme en los comentarios que el debate va a estar calentito. Si os ha gustado este viaje a los 90, suscribíos que ya pasamos de los 60 y esto no para aquí. Dejad un buen like y como siempre, que ruede el balón del Volga.